Cordial saludo. El día de hoy, Karen Dávila, Daslin Pepicano y Joana Alvis vamos a hablar acerca de la teoría del procesamiento de la información. Aquí vamos a abordar temas como los conceptos y características más importantes de esta, su contexto histórico, algunos modelos y representantes más influyentes y por último, algunos ejemplos. Teoría del procesamiento de la información, Karen Giselle Dávila Sánchez, de Educación Infantil, tercer semestre. La teoría del procesamiento de la información es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos que obtiene de su entorno. Desde esta perspectiva, el ser humano es concebido como un ser activo en su aprendizaje, lo que implica una superación de los conductistas que habían regido hasta ese entonces. Los sentidos. Esta teoría nos habla del cerebro del ser humano haciendo referencia a una computadora, ya que éste envía una respuesta a ciertos estímulos, tales como vemos en las computadoras. Estos estímulos son recibidos por medio de estos sentidos: tacto, vista, gusto, olfato y oído. Esto lleva la información a los lugares sensoriales para a continuación ser llevado a específicas áreas cerebrales para continuar con el procesamiento de la información y así dar una respuesta previa. Ejemplo: cuando una comida no nos gusta, siempre la vamos a recordar por su color, por su sabor, por cómo se escuchó al momento de ingerirla, todo eso. Toda una serie de información que nos hace llevar a ese preciso momento. Procesamiento de la información. La atención juega una parte muy fundamental de este proceso, ya que sigue el tipo de atención que leemos será procesada a una información. La atención se divide en tres: dividida, sostenida y selectiva. Dependiendo de esto, directamente se hace cargo la percepción, la cual es la encargada de cómo procesamos dicha información. Luego pasa a la memoria de trabajo, donde se retiene por un periodo corto de tiempo y es capaz de retener de 5 a 7 ítems. Después se lleva a la codificación, en el cual se separa la información que va de la memoria de largo plazo. Esto está conformado por nodos que son encargados de detener la información. Por ejemplo, cuando se nos muere una mascota, es muy significativo para nosotros, ya que vivió muchos momentos, tanto personales como familiares, y siempre va a estar en nuestra memoria. Esto lleva a que, por ende, pasa a memoria de largo plazo. Contexto histórico de la teoría del procesamiento de la información. Robert Milgram, su creador, nacido el 21 de agosto de 1916. Un psicólogo norteamericano, nacido en el año 1916, estudió en Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. La psicología del procesamiento de información comienza a gestarse en Gran Bretaña y Estados Unidos en el periodo entre 1920 y 1960, siendo de especial relevancia para su nacimiento los eventos aparecidos en los últimos 20 años de dicho periodo. Esta es una teoría que surge hacia los años 60. Procede como una explicación hacia la psicología del aprendizaje. Es de corte científico, cognitivo y tiene influencia de la informática y las teorías de la comunicación. Uno de los factores más decisivos para el surgimiento casi simultáneo del enfoque del procesamiento en países tan alejados geográficamente como el Reino Unido y los Estados Unidos lo constituyen la situación histórica del momento, la cual dejaba sentir su presión en la consideración de lo que habrían de ser los hechos científicos y los principios fundamentales.
Ambos países exhibían un alto grado de desarrollo científico, tecnológico e industrial y participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial. Y fue precisamente la introducción de la nueva tecnología en fábricas y en las Fuerzas Armadas, lo que hizo emerger nuevos problemas relativos al manejo de las máquinas por parte del operador humano y en definitiva a la forma en la que los seres humanos procesaban información. Tenemos también el autor sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías de estímulo-respuesta y de los modelos de procesamiento de información. La concepción del humano como un procesador de información se basa en la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de una computadora. Entre otras palabras, se adoptan los programas informáticos como una metáfora del funcionamiento cognitivo humano. A continuación, vamos a hablar de los 4 modelos más influyentes surgidos en el marco de la teoría del procesamiento de la información y asimismo sus autores. En conjunto, estas propuestas explican muchas de las fases del procesamiento de la información, en el cual la memoria juega un rol especialmente destacado. En primer lugar, tenemos el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin, que básicamente proponen que el procesamiento de la información ocurre de manera secuencial a lo largo de 3 estructuras: el almacén sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo. En el almacén sensorial es donde la información ingresa de primero. Allí hay varios tipos según el estímulo recibido, ya sea un almacén visual o un almacén auditivo. Seguidamente, una parte de la información pasa del almacén sensorial a esta nueva estructura llamada almacén a corto plazo. Allí es donde se evalúa si la información es pertinente y si vale la pena enviarla al almacén más permanente llamado largo plazo. En este almacén es como una gran base de datos permanente donde estaría almacenada toda la información sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Para comprobar su hipótesis, ellos llevaron a cabo una serie de experimentos sobre aprendizaje incidental mediante tareas orientadoras. Por ejemplo, si le pedimos a alguien que nos diga si la palabra elefante es aguda, podemos pensar que esa persona se fijará sobre todo en cuál es la sílaba tónica dentro de la palabra. A esto le llamamos procesamiento fonético. Mientras que si preguntamos si la palabra designa un ser vivo, entonces será preciso que se fije en el significado de la palabra. A esto le llamamos procesamiento semántico. Por otra parte, la hipótesis del sistema de símbolos y la hipótesis conexionista son 2 maneras de entender cómo funciona la mente y cómo debe ser representada. La hipótesis conexionista fue propuesta por Rumelhart y Lloyd McClellan. Inicialmente, la revolución cognitiva concibió la mente como un procesador serial de información en forma de símbolos discretos, estructurados y manipulados según reglas que eran independientes del contenido de los símbolos. El modelo conexionista de Rumelhart y McClellan venía a ofrecer una alternativa al simbolismo. La cognición tendría lugar en redes en los cuales sus nodos estarían conectados, en las que la representación de la información no se hallaría en un nodo concreto, sino en una relación entre los nodos. Se hablaría así de representaciones distribuidas. Por último, tenemos el modelo de Baddeley. Esta es una hipótesis explicativa de cómo funciona la memoria humana. Se trata pues de una explicación más precisa que las propuestas anteriores sobre la memoria a corto y largo plazo. Este modelo ha sido más aceptado que el de Atkinson y Shiffrin. La idea central es que cuando estamos haciendo una tarea usamos un tipo específico de memoria, conocido como memoria de trabajo, donde un sistema de regulación decide qué datos acabados de obtener hay que almacenar temporalmente, ya que estos nos serán útiles mientras se realiza la tarea que nos hemos propuesto. Y qué datos hay que recuperar de los conocimientos adquiridos ya hace tiempos. Esto le conocemos como memoria a largo plazo, porque también nos serán útiles en relación a lo que estamos haciendo. Para finalizar, vamos a hablar de algunos ejemplos. Los jugadores de ajedrez, ejecutores de instrumentos y las operaciones básicas
Matemáticas son ejemplos de memorias a largo plazo y allí pues es donde se organiza y mantiene la información por mayor tiempo. Otro ejemplo es cuando un rayo de luz alcanza la retina. Este estímulo se transforma en un impulso nervioso. Para terminar, otro de nuestros ejemplos es cuando un estudiante se prepara para un examen. Este estudia el contenido y lo analiza de acuerdo a sus experiencias y almacena la información para luego utilizarla al momento de la ejecución de la misma. Por lo tanto, este almacenamiento se considera un almacenamiento a corto plazo.